Atención Colombia, en las últimas horas se presentó un grave atentado contra el padre de la señora Francia Márquez, vicepresidenta de la República. Helicópteros de las fuerzas militares fueron rápidamente desplegados en la zona rural de Jamundí para trasladar a Sigifredo Márquez Trujillo a Cali. Pues este domingo 16 de junio se registró un grave atentado en la vía Timba-Cauca, hacia el corregimiento de Robles. El vehículo en el que viajaba Sigifredo Márquez Trujillo, padre de la vicepresidenta Francia Márquez, fue impactado en varias ocasiones, resultando visiblemente dañado. Por fortuna, según el último reporte de las autoridades, tanto Sigifredo Márquez Trujillo como un menor de edad que lo acompañaba salieron ilesos. Debido a la gravedad del incidente, helicópteros de las fuerzas militares fueron rápidamente desplegados. Hasta el momento los responsables del ataque no han sido identificados. Sin embargo, cabe destacar que el área ha sido conocida por actividades atribuidas al Frente Jaime Martínez, una facción de las disidencias de las FARC, lo que podría estar vinculado al incidente. Las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos y asegurar la seguridad de la población afectada en esta región del país, donde se han presentado varios atentados. Pero vamos a ver qué dijo la vicepresidenta Francia Márquez frente a esta noticia. Me duele el corazón que justo en este día hayan atentado contra mi padre. Informo que mi padre junto a mi sobrino de 6 años y los 2 hombres de protección sufrieron un atentado en vía Suárez Cali a la altura de Timba. Afortunadamente salieron ilesos del ataque y se encuentran bien. Manifiesto mi preocupación por la seguridad en el Cauca, Valle del Cauca, en el municipio de Suárez y en el corregimiento de La Toma, así como por la seguridad de mi comunidad y mi familia. Solicito a la Fiscalía abrir investigaciones pertinentes para esclarecer estos hechos. Al ministro de Defensa tomar las medidas necesarias para fortalecer la presencia de las fuerzas militares y de la policía, que contribuyan a garantizar la seguridad en el Cauca y Valle del Cauca. En estos difíciles momentos hago un llamado a toda Colombia a sumar los esfuerzos que sean necesarios para conducir nuestra sociedad a la paz. Si trabajamos en unidad podremos pasar esta página de dolor y violencia. Y pues varias personas expresaron su solidaridad, como aquí David Racero y Carlos Carrillo. Total solidaridad con la querida Francia Márquez. Me sumo a las voces pidiendo claridad sobre el atentado. Un gran abrazo a toda su familia. Carlos Carrillo también, todo mi rechazo a estos actos y mi solidaridad con usted y su familia, señora vicepresidenta. David Porras, toda nuestra solidaridad y apoyo en este difícil momento. Gustavo Petro también dijo, un abrazo de solidaridad para la vicepresidenta Francia Márquez por el atentado contra su padre. Le pido a las autoridades iniciar las investigaciones pertinentes. Pero vamos a ver el registro de lo que pasó, señores, y realmente, pues, cómo quedó impactado el vehículo donde viajaba el padre de la vicepresidenta Francia Márquez. Angie, televidentes, buenas tardes. Pues mire, el reporte de las autoridades y de la Policía Nacional dice que el señor Sigifredo Márquez se movilizaba en la vía de Jamundí hacia Suárez, Cauca, cuando unas personas intentaron retenerlos en la mitad de la carretera y como no lo hicieron, posteriormente le dispararon al vehículo de la UNP 4 veces. Después de eso, fueron llevados hacia la subestación de policía de ese corregimiento. Las personas que iban en el vehículo, que es el papá de la vicepresidenta, pero también un menor de edad, resultaron ilesos y las fuerzas militares informaron que fueron evacuados por medio de un vehículo del ejército, de un helicóptero del ejército. La vicepresidenta Francia Márquez ya se pronunció sobre el tema y le pidió a la Fiscalía abrir una investigación inmediatamente para determinar quiénes son los responsables de este atentado. Aún no se desconoce quiénes podrían ser los autores de los hechos, pero dicen las autoridades que en esta zona del Cauca tienen injerencia las disidencias de las FARC, específicamente el Frente Jaime Martínez. Angie. Ana María, muchas gracias por su información. En este momento la vicepresidenta también se acaba de pronunciar. Lo que ha dicho es que manifiesta su preocupación por la seguridad en el Cauca, además en el municipio de Suárez y el corregimiento de La Toma, así como por la seguridad de su familia. Le solicitó a la Fiscalía abrir las investigaciones pertinentes para aclarecer estos hechos. También le pidió al Ministerio de Defensa tomar las medidas necesarias para fortalecer la presencia de las fuerzas militares y de la policía que contribuyan y garanticen la seguridad en el Cauca y en el Valle del Cauca. Pero no fue la única que se ha pronunciado sobre este hecho. El presidente de la República, Gustavo Petro, le envió un abrazo de solidaridad a la vicepresidenta por el atentado contra su padre Sigifredo Márquez. Además, también le pidió a las autoridades iniciar investigaciones pertinentes. Pero ojo, porque no solamente en ese vehículo iba el padre de la vicepresidenta Francia Márquez, sino también iba un sobrino de 6 años y los 2 hombres de protección. Todos ellos sufrieron el atentado en la vía Suárez-Cali a la altura de Timba. Afortunadamente salieron ilesos del ataque y se encuentran bien. Repetimos, esta es una información de último minuto. Hoy, domingo 16 de junio, día en que se celebra el padre, se registró un grave atentado en la vía Timba-Cauca hacia el corregimiento de Robles en Jamundí. Pero hay falta de empatía por parte de ciertos uribistas como el señor Miguel Abraham Polo Polo. Des en cuenta el trino tan vergonzoso de este congresista. Que el papá de Francia Márquez recibió un atentado en la vía Suárez-Cauca. ¿Guerrillero atacando guerrillero? Señor Márquez, bienvenido a la potencia mundial de la vida que nos prometió el gobierno de su hija.
Sabroso, ¿no? Que la señora Francia sienta lo que sienten los colombianos víctimas de la permisividad de su gobierno con los grupos criminales. Hágame el bendito favor de este señor, pues Polo, ¿no? En otro caso, resulta que el señor Snyder Pinilla, que está pidiendo un principio de oportunidad para contar todo sobre el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, pues resulta que está pidiendo protección para toda su familia. Pero al parecer hay un rastro de su esposa en el contrato de los jagüeyes de La Guajira. Pues la investigación periodística de Paola Herrera señala que la interventoría del contrato, que pretendía construir y hacer mantenimiento a 1.626 jagüeyes, quedó en manos de dos supuestas fichas de Ana María Martínez Galvis, en el convenio de 75.000 millones de pesos. Y aparece una empresa con la que Pinilla habría hecho negocios en el pasado. Qué cosas con este señor. Mientras las autoridades escuchan a Olmedo López y a Snyder Pinilla, antiguas cabezas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y hoy testigos principales del escándalo de corrupción en el interior de la entidad, se conocen nuevos detalles de lo sucedido. Una investigación de Caracol Radio encontró que dos fichas de la esposa de Snyder Pinilla aparecen en uno de los contratos que quedaron bajo sospecha desde que estalló el escándalo en febrero del 2024. Se trata del convenio por más de 75.000 millones de pesos para la construcción y mantenimiento de 1.626 jagüeyes, de los cuales el 81% estarían en el municipio de Uribia. Dice textualmente la investigación: la gerente de Intraffic era Camila Andrea Sánchez Martínez y su subgerente, su hermana María Alejandra Sánchez Martínez. Estas dos mujeres aparecen como contratistas del hospital de Magdalena Medio y la supervisora de su contrato era Ana María Martínez Galvis, la esposa de Snyder Pinilla, quien entonces fungía como subgerente del hospital. Y dicen que esta señora pues que no tenía vínculos con este escándalo, presuntamente. De acuerdo con el artículo, Olmedo López le entregó la interventoría de este contrato a una empresa barranquillera que no tenía experiencia en contratación pública, Intraffic SAS. Esta empresa, creada en el 2019, también se le entregó de manera directa 5 contratos para el suministro de carrotanques por 5.979 millones de pesos. Intraffic, dice en el informe periodístico, cambió de representante legal y ahora es encabezada por Leonardo Manuel Bustos Miranda, quien presentó servicios de mantenimiento en el Hospital Regional del Magdalena Medio con un salario de 1.800.000 pesos. Una vez más, la supervisora de su contrato también era la esposa del señor Pinilla. Pero el asunto no para ahí, pues existe otro rastro que da cuenta de la conexión entre Pinilla e Intraffic. En el 2019, cuando Snyder Pinilla era alcalde de Sabaneta de Torres, pues creó la empresa de transportes de Sabana de Torres, una empresa mixta en la que uno de los socios era Intraffic. Entonces se cuenta cómo los hilos se siguen uniendo. Sin embargo, otra de las supuestas mensajeras, la señora Sandra Ortiz, que era consejera de regiones y que la echaron por este escándalo de los carrotanques, porque supuestamente fue la que le dio el dinero al señor pues Iván Name, los 3.000 millones de pesos supuestamente de sobornos, pues acudió a la Corte Suprema de Justicia, pero la señora, como es de esperarse y al estilo Olmedo López, guardó silencio parcial ante el interrogatorio. La boyacense declaró ante el alto tribunal como testigo en medio de esta investigación contra los congresistas. Esta señora, la exconsejera de Regiones, Sandra Ortiz, compareció como testigo ante la Corte Suprema en el proceso que se adelanta contra los presidentes del Senado, Iván Name, y de Cámara de Representantes, Andrés Calle. Durante más de 4 horas, la boyacense declaró ante los magistrados y al salir de la diligencia aseguró que habló la verdad. Entre tanto, el abogado defensor de Ortiz, Pedro Aguilar, aseguró que la diligencia fue mixta, preguntas cerradas de sí y no. También explicó que su cliente respondió las preguntas que se le formularon y en las que fueron abiertas guardó silencio. Ella había asumido el compromiso de no declarar acogiéndose del derecho a la no autoincriminación, porque se puede hacer diligencias mixtas. O sea, hay situaciones donde el derecho constitucional a guardar silencio se mantiene frente a determinadas preguntas, pero hay otras preguntas que son abiertas y amplias que se pueden responder porque no afectan el derecho a la no última incriminación. También dijo que por ahora se avanza en la negociación de 2 principios de oportunidad de la Fiscalía General de la Nación para Olmedo López, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, y Snyder Pinilla. En la Fiscalía, como ustedes ya lo saben, siguen en el trámite de interrogatorios, aporte de pruebas. Hasta el momento parece que no se ha definido el principio de oportunidad que se está planteando pues a nivel de medios, ¿no? Vamos a ver imágenes de la reaparición de la señora Sandra Ortiz ante la Corte Suprema de Justicia. La ex consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, declaró como testigo ante la Corte Suprema de Justicia por los supuestos hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en los que estarían involucrados los senadores Iván Name y Andrés Calle. Juan Carlos Giraldo, siempre dando la línea con este tema. Buenas noches, detalles.
Compañeros y televidentes, muy buenas noches. La exconsejera presidencial para las regiones declaró por más de 4 horas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y allí guardó un silencio parcial. No se refirió en concreto a todos los hechos sobre las supuestas irregularidades que los presidentes de Senado y Cámara habrían cometido en este llamado entramado de corrupción en el que ya han confesado Olmedo López y Snyder Pinilla tener algún tipo de responsabilidad. Ortiz no ha sido vinculado a una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación, que ya le ha notificado en 2 veces que no hay pesquisas en su contra. ¿Qué pasa ahí, La declaración como testigo de Sandra Ortiz se dio de manera parcial. RTVC Noticias conoció que sobre algunas de las preguntas de los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte, la exfuncionaria decidió guardar silencio. Hay situaciones donde el derecho constitucional a guardar silencio se mantiene frente a determinadas preguntas, pero hay otras preguntas que son abiertas, amplias, que se pueden responder porque no afectan el derecho a la no incriminación. Sandra Ortiz es señalada por Olmedo López y Snyder Pinilla de ser una de las supuestas intermediarias para la entrega de los 4.000 millones de pesos a los presidentes del Senado y la Cámara en el Congreso. En su momento, cuando le corresponda ir a la entidad que la investiga a ella, pues allá tendrá que asumir la actuación correspondiente. Sobre las evidencias que supuestamente los exdirectores de la Unidad de Gestión del Riesgo tienen sobre los hechos, algunas de las cuales han sido filtradas, el abogado de Sandra Ortiz también se refirió. Estos son chavos que se han planteado en los medios. Cuando llegue el momento, se harán las discusiones técnicas para determinar si eso es objeto de manipulación o no. Hasta el momento, la exconsejera no ha sido vinculada a ningún tipo de investigación penal y solo ha sido citada a declarar como testigo en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, como ven, no han entregado pruebas contundentes que realmente vinculen a todos estos personajes. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro no asistió a la cumbre sobre la guerra en Ucrania que comenzó hoy en Suiza, al señalar que este encuentro está alinderado con la guerra. Vamos a ver las declaraciones de Gustavo Petro y por qué dice eso, ¿no? Con el apoyo de Estados Unidos con esta guerra también. Buenas noches, Angie, televidentes. Bienvenidos a la emisión central de RTVC Noticias. El presidente Gustavo Petro no asistió a la cumbre sobre la guerra en Ucrania que comenzó hoy en Suiza, al señalar que ese encuentro está alinderado con la guerra. Damaris, pues el jefe del Estado advirtió que mientras el planeta se está acercando a una conflagración mundial, América Latina no quiere más conflictos y por el contrario, está buscando la construcción de la paz lo más pronto posible. Ana María Celis, buenas noches. ¿Y qué más dijo el mandatario? Angie, buenas noches. Pues el presidente Gustavo Petro, al finalizar su viaje por Suecia, aseguró que Colombia está dispuesta a intermediar por la paz del mundo, sobre todo en aquellos países que se han visto más afectados por los conflictos, como lo son Ucrania y Palestina. Sin embargo, aseguró que este encuentro ya tiene conclusiones y es seguir con la guerra. El presidente Gustavo Petro tenía en su agenda programada la participación en la cumbre de paz global sobre Ucrania en Suiza. Sin embargo, decidió cancelar su viaje. Según el mandatario, la declaración final que se proyectaba en la cumbre no buscaba una salida pacífica al conflicto entre Ucrania y Rusia. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso he decidido suspender mi visita y la invitación a la conferencia en Suiza. Porque América Latina no quiere más guerra. Lo que quiere es la construcción de la paz lo más pronto posible. Tanto la suspensión del genocidio sobre el pueblo palestino, como encontrar los senderos difíciles de resolver la guerra entre Ucrania y Rusia. El presidente subrayó que aunque América Latina desea la paz, no percibe que esta conferencia pueda lograr un cambio significativo. Nos estamos acercando a una conflagración mundial. Mientras se agota el tiempo de resolver la crisis climática que puede acabar con todo, aquí las naciones, el poder se dedica a la guerra. Lo que hemos encontrado en relación a la conferencia de paz, entre comillas, en Suiza, es que es básicamente un alinderamiento al lado de la guerra. El mandatario tenía previsto una reunión bilateral con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky durante su estancia en Suiza. Sin embargo, Petro reiteró que su decisión de no asistir se basa en la creencia de que la conferencia se alinearía más a los países con una postura de guerra en lugar de construir la paz. Bueno, ustedes se dieron cuenta de las palabras del presidente Gustavo Petro en su posición política frente a la paz y frente supuestamente a esta convención de paz que no tiene nada más sino pues alinearse para la guerra. Pero Vicky Ávila aprovechó esto para alabar a Milei y diciendo: impresionante el papel internacional que empieza a jugar el presidente argentino Javier Milei mientras la economía está quebrando, mientras Argentina está que arde, ¿no? En la reunión de Suiza sobre la paz en Ucrania, a la que asistieron más de 90 países, fue uno de los protagonistas más relevantes. La paz se construye desde la fuerza, dice la señora Vicky Dávila, ¿no? Y aquí recibe un reconocimiento del presidente de Ucrania, el señor Zelensky, pues a este señor Javier Milei, ¿no? Miremos. Nadie tiene derecho a imagen. Y pues para Vicky Ávila esto es impresionante, ¿no?
Colombianos, hasta acá este video, esperamos que les haya gustado, compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias por ver.